video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Elizabeth Bosques y en esta ocasión les voy a compartir un poco acerca de los trastornos alimentarios. En especial me referiré a la anorexia y la bulimia nerviosa. Para iniciar con este tema tendríamos que contextualizarlos en una de las etapas de desarrollo del ser humano que se puede considerar como de alta vulnerabilidad. La adolescencia es una etapa en la cual se presentan cambios importantes tanto en características del cuerpo, características sexuales, así como también como en los cambios que sufren diversas partes del cuerpo. Se ensanchan las caderas, se eleva la estatura, varias modificaciones que en muchas ocasiones la persona, el adolescente, pues no está preparado para recibir o afrontar dichos cambios. Estas modificaciones tienen que ver con ciertos mecanismos que están asociados, por lo tanto, a la alimentación o a la comida. Y es aquí en donde pues podemos plantear una encrucijada. Nuestro cuerpo no solamente atiende al proceso de alimentación en tanto a la nutrición, sino que también se ven connotados o identificados los cambios que está sufriendo una persona corporalmente. Pero también la forma en que nosotros nos alimentamos tiene un vínculo con los afectos. Es bien sabido, por ejemplo, en el contexto de los mexicanos, que la alimentación está estrechamente relacionada a sentimientos de alegría, pero también a sentimientos de tristeza por prácticas recurrentes que llevamos, tradiciones. Nosotros podemos comer cierto tipo de alimentos que consideramos reconfortantes cuando estamos pasando por momentos depresivos, o también podemos acompañar nuestros alimentos con momentos festivos, cumpleaños, celebraciones, graduaciones, y entonces todo esto hace que hagamos un vínculo más fuerte de la relación de nuestro cuerpo con nuestros afectos y con nuestra manera de alimentarnos. Ante este planteamiento, entonces podremos preguntarnos cómo es que los jóvenes, los adolescentes se adaptan a las transformaciones de este nuevo cuerpo. Y entonces es en donde nosotros hemos identificado, los que estudiamos todo estos procesos de la imagen corporal y de la alimentación, que se presenta una reestructuración de la imagen corporal, de cómo nos vemos. Regularmente, ante ciertos complejos, ante ciertas inseguridades, esta reestructuración de nuestra imagen corporal no suele ser positiva, sino por el contrario, tiende a ser negativa. Y entonces, ¿qué es la imagen corporal? La imagen corporal es la representación que nosotros como personas podemos desarrollar respecto a nuestro propio cuerpo, y que cada persona va construyendo en su mente, en su forma de pensar. La imagen corporal conlleva 3 dimensiones. La perceptual, es decir, lo que nosotros observamos de cómo consideramos que nos vemos. Un componente subjetivo, es decir, cómo interpretamos eso que estamos viendo, me gusta o no me gusta, cómo me veo, cómo me muestro ante un espejo, por ejemplo. Y un componente conductual, es decir, yo determinaré, o las personas determinarán, qué hacer en función de si eso que percibo me gusta
o no me gusta. Y entonces determinaré o podría optar por conducirme de una u otra forma para tratar de ajustarme a una imagen que pudiera ser para mí más positiva o más agradable. Y bueno, pues también podríamos preguntarnos a partir de qué agentes se va construyendo esta imagen corporal. Dentro del estudio de la imagen corporal y los trastornos alimentarios se ha planteado un modelo estético corporal. Socioculturalmente, nosotros vamos construyendo lo que idealmente se puede considerar como deseable a partir de lo que se nos está proyectando o inculcando en los medios de comunicación, en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos en la radio, en nuestro convivir con nuestros amigos, con nuestros pares, con las personas que cotidianamente convivimos y también en nuestra relación con nuestra familia. Es muy importante, regularmente es muy importante las observaciones, los comentarios de aquellos a quienes nosotros consideramos nuestros seres queridos. Y muchos de esos comentarios van en términos de aprobación o desaprobación en muchos sentidos, en cómo pensamos, en lo que creemos y por supuesto en cómo nos vemos. Entonces, este tipo de padecimientos, de trastornos alimentarios, tiene un componente sociocultural. Vamos a ir viendo y podemos hacer una revisión a través de la historia que cada cultura va creando ideales corporales. Por ejemplo, en décadas anteriores, pues podíamos ver que habían cuerpos que podían considerarse como estilizados bajo la concepción de lo que en esas épocas podría estar en boga, de lo que se podría considerar como importante. No precisamente eran siluetas más delgadas, por el contrario, en esas épocas, pues ser un poquito, tener, por ejemplo, cachetes pronunciados o figuras bien formadas, hablaban o daban indicios de que podían ser personas bien nutridas, que podían tener una mejor estatus. En otras épocas, inclusive, podríamos ver que lo que podría darse relevancia era tener cuerpos aptos para, por ejemplo, la maternidad y estas figuras, estas siluetas se veían reflejadas hasta inclusive en pinturas o cuadros de décadas anteriores. Entonces, estos patrones, estos prototipos de siluetas, pues son como se van viendo promovidos a través de espacios socioculturales, de lo que se va difundiendo como lo importante. Y bueno, en cuanto al espacio, eso es con respecto al espacio sociocultural, pero también hay un aspecto que tiene que ver con las familias. En la familia hemos aprendido hábitos alimentarios y recibimos información también de lo que es considerado como bello. Y en este sentido, también la familia puede ser un agente que puede favorecer o no el ideal cultural que socioculturalmente se puede estar promoviendo. Los medios de comunicación también pueden ser agentes que pueden promover ciertos patrones de imágenes. Estos medios de comunicación, pues con el afán de la venta de productos, lo hacen a través de mensajes directos e indirectos en donde se presentan modelos estéticos que muchas veces pueden llegar a no ser saludables e incluso irreales. Y entonces preguntémonos, por ejemplo, ¿quiénes son las actrices, los cantantes juveniles preferidos de nuestros hijos? ¿Quiénes son o cómo son las estrellas de revistas o de televisión que cotidianamente nosotros vemos, o en las series, o en las películas?
Tal vez mi hija, alguna sobrina, algún ser querido quiere ser o tratamos de imitarlos, inclusive nosotros mismos cuando estábamos en nuestra época de adolescencia tratamos de imitar esos patrones. ¿Y qué hacemos para hacernos a esos modelos? Es cuando nosotros nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando comparamos nuestro cuerpo con aquellos modelos que se nos presentan en nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando estos cuerpos no cumplen con estos ideales sociales y nos estamos comparando? Y esos ideales muchas ocasiones son patrones irreales de siluetas. Entonces aquí es cuando la persona se puede encontrar ante una disyuntiva. ¿A quién escucho? ¿A mi estómago, porque puede sentir hambre, tiene necesidad de alimentarse, o a mi mente, porque cobra la importancia o demasiada importancia el cumplir con ciertas patrones estéticos que se conceptualizan socialmente como de belleza? Y es cuando presentamos esta encrucijada psicobiológica. Por una parte hay una motivación fisiológica a atender en un estado de hambre y saciedad. Nuestro cuerpo nos demanda alimento para poder subsistir, para poder funcionar, pero también hay una motivación psicológica a tratar de regular lo que comemos para que nuestra silueta, nuestro aspecto, lo que nosotros percibimos de nuestra imagen, pueda verse como ideal o como deseable. Es ahí en donde sí existen personas que le dan más peso a esa motivación psicológica del cómo me veo, pueda ser suplantada ante la motivación fisiológica de cumplir con la saciedad de las necesidades de nuestro cuerpo, de ser alimentado. Y potencialmente podría estar surgiendo una patología, un padecimiento mental con respecto a una alteración alimentaria. ¿Y qué son esos trastornos alimentarios? Bueno, los trastornos alimentarios son procesos psicopatológicos, es decir, ya no son considerados como comunes o como saludables, son que conllevan alteraciones en nuestra manera de alimentarnos y que se acompañan con una distorsión de la percepción corporal. Es decir, como yo me veo, no es lo que yo quisiera representar o proyectar. Y esta distorsión de la percepción particularmente viene acompañada por un miedo intenso a la obesidad. Como nosotros hemos estudiado, los trastornos alimentarios afectan principalmente a las mujeres, a poblaciones en donde se encuentran vulnerables ante los cambios que están afrontando, adolescentes. También pueden presentarse en ambientes sociales o profesionalizantes que enfatizan la importancia de la delgadez, por ejemplo, en el modelaje, en ciertas prácticas deportivas, y hay personas que se encuentran en riesgo de desarrollar este tipo de patologías, pues se presenta una excesiva vulnerabilidad a la influencia de cómo se ven o de cómo cumplir con estos patrones de imagen estética. ¿Cuáles podrían ser unas señales de alerta si nosotros convivimos cotidianamente con personas o yo a lo mejor, una de nosotros, de los que nos están escuchando, pudiera sospechar de que pudiera aparecer síntomas de algún trastorno alimentario? Bueno, cuando nosotros experimentamos una excesiva preocupación por el peso corporal, y cuando decimos excesiva es que a lo mejor ya me distraigo de mis actividades cotidianas, de las tareas, de atender al profesor en la escuela, por estar pensando de manera preocupada de cómo me veo y si no me gusta cómo me veo, qué voy a hacer para modificar mi silueta. Esa sería una señal de alerta que nos pudiera conllevar a pensar que podemos tener
un padecimiento de este tipo. Estar manifestando de manera cotidiana el desagrado de nuestra figura en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, también son señales de advertencia de posiblemente un padecimiento respecto a trastorno alimentario. Se considera una obsesión de el qué y el cuánto voy a comer, empiezo a poner mucha atención a los alimentos que como, a las cantidades de grasa o de ciertos componentes que tienen los alimentos y empiezo yo a evitarlos o a disminuir su consumo. Las personas empiezan frecuentemente a negarse a comer, mienten al respecto, decir, bueno, ya comí, o bueno, al rato como porque tengo mucha tarea, y empiezan a evadir esos momentos de alimentación. También es indicativo el sentir que se pierde el control sobre la cantidad de alimentos que se ingiere y se experimentan intensos sentimientos negativos. Hay expresividad de culpa, de tristeza o de enojo después de comer de más con base a lo que habíamos planeado inicialmente comer. Hay un malestar al respecto de lo que nosotros comemos. Bueno, ¿cuándo podemos considerar que un adolescente o una persona que potencialmente puede desarrollar trastorno alimentario se requiere ayuda? Hay dos situaciones. Dos de los principales trastornos alimentarios y de los cuales vamos a hablar a continuación. Uno de ellos es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa se presenta cuando una persona tiene o manifiesta un miedo intenso a subir de peso, a acumular grasa, aún sin contar con sobrepeso. Estas personas, cuando presentan estos signos o síntomas, manifiestan esta alteración por la percepción del peso, se consideran, digámoslo de una manera coloquial, más llenitas de lo que en realidad pueden llegar a ser, y empiezan a bajar de peso considerablemente. Y de ello, pues tenemos que tomarlo en base a su edad, a su sexo y a su estatura. Intentan perder peso ayunando, llevando a cabo dietas restrictivas, haciendo ejercicio excesivo o por medio de otras estrategias que las puedan conducir a bajar de peso. En ciertas culturas, inclusive se puede ver comprometido el periodo de menstruación, y esto ya nos daría alarma de que ya las personas puedan estar en un momento de salud comprometida. Otro de los padecimientos tipificados como trastorno alimentario es la bulimia nerviosa. En la bulimia nerviosa también se pone de manifiesto esta inconformidad con el cuerpo, con la silueta. No obstante, aquí no precisamente pudieran ser personas que estén cumpliendo con un bajo peso, aunque sí puede indicarse una complejidad con respecto a su estado de saciedad y de hambre. Son personas que consumen frecuentemente grandes cantidades de comida, sintiendo que pierden el control, y también recurren a diferentes prácticas con la intención de prevenir el aumento de peso cuando llegan a excederse o a no cumplir las expectativas que tenían de la cantidad de comida a ingerir. Bueno, ¿y cuáles son los factores que podemos considerar de riesgo para el desarrollo de un trastorno alimentario? Con base a la literatura, a lo que en las investigaciones se ha recabado como información, las personas que tienden a desarrollar este tipo de padecimientos presentan historias de obesidad o sobrepeso desde la infancia, han sido personas que pudieron haber estado altamente estigmatizadas por haber presentado algún grado de sobrepeso u obesidad,
inclusive ser víctimas de acoso, de bullying, presentan baja autoestima, pueden pasar por trastornos emocionales, latente conflictos familiares, trastornos afectivos, e inclusive connotan esta susceptibilidad a interiorizar fuertemente estos valores estéticos dominantes en ciertas sociedades, principalmente las que van favoreciendo la delgadez, y suelen recurrir a la práctica de dietas restrictivas, es decir, para reducir de peso. Bueno, por mi parte eso es todo. Les agradezco mucho la atención a este tema.